afiliados puedan acceder a la mitad de su fondo de pensiones en el sistema AFP para que paguen un crédito hipotecario. Gabriel Bustamante se encuentra en la comunicación con nosotros para poder hablar sobre ese tema y ampliarnos un poco más el panorama de esta posible norma que se estaría dando en el Congreso. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Pedro, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Gabriel. A ver, con ese preámbulo, Gabriel, ¿qué nos está deparando el Parlamento en estos momentos? Sí, exactamente, has hecho un buen resumen. Permíteme remontarme un poquito más. Recordemos el año 2016, justamente cuando nuestra querida Esther Capuyay era congresista, se consiguieron dos cosas. Primero, dar el 95.5% cuando la persona llegue a la edad de jubilación. O sea, no me jubilo aceptando cuotas mensuales, sino dame todo mi billete, el 95.5. Y con el 4.5 se le daba a esa salud para que el titular y su esposa tenga seguro social. Pero a eso se le agregó algo muy inteligente e interesante. Le decían, tú puedes sacar hasta el 25% de tu fondo para vivienda, hasta el 25% de tu fondo. Algo maravilloso, porque, por ejemplo, dos jóvenes que estaban trabajando 30, 35 años y que querían unir sus fondos para poder comprarse la casita propia y no esperar los 65 años, no podían hacerlo. Con esto sí, unieron su 25% cada uno y sacaron su DEPA pagando la inicial. Ahora, Pedro, tras 6 retiros que han habido por la pandemia, como lo has recordado, se han presentado 3 alternativas. Primero, el retiro de 4 UITs, ¿no?, que ya la Comisión de Economía lo aprobó. Segundo, un proyecto de ley para retirar el 70% de las AFP de los fondos. Y tercero, este de acá, que lo ha presentado la bancada fujimorista, para retirar el 50% para fines hipotecarios. El que sacó 25% puede sacar su otro 25%. Es muy interesante porque para los que nuevamente entren o saquen su préstamo, pueden hacerlo para la cuota inicial. Fíjate, ¿qué pasaría, Pedro, si estás pagando tus cuotas anuales de 2.000 soles y tienes un fondito en tu fondo de pensiones de 50.000 soles? Entonces vas al banco y le dices, quiero aplicar el artículo 86 del Código del Consumidor. ¿Cuál es? Pronto pago. Entonces, 1.000 por las cuotas que estabas pagando, te aplican lo que se llama el desagio, o sea, el descuento. Entonces mi plata, en lugar que esté en la AFP, me va a servir para tener ya mi casita, cancelada totalmente. Es muy interesante este proyecto de ley que se ha presentado, que esperemos que prospere. Claro, pero ¿qué pasaría entonces con las otras normas que están vigentes respecto al tema de las AFPs? ¿Se eliminarían, se complementarían? ¿Qué sucedería, claro, Gabriel? Porque entiendo que ya comenzaría una especie de confusión. Tanta norma respecto al tema de los aportes de los afiliados al sistema de AFP. No. A ver, actualmente hay 6 decretos, 6 leyes que ha permitido el retiro desde el 20 que hubo la pandemia. Eso ya está oleado y sacramentado. Ahora se está planteando un 7º retiro de 4 UITs, está también en el Congreso. Se está planteando otro proyecto de ley para retirarse el 70%. Y este tercero es también para sacar el 50%. Esperemos que los 3 caminen, ¿no? Que los 3 se aprueben. Pero permíteme, Pedro, poner el parche aquí, porque la bancada fujimorista está circulando este proyecto de ley, repito, interesante, pero no estamos viendo la acera de al frente, Pedro. Hoy día, el magistrado Monteagudo, que ha opinado en contra de los fonavistas, mira lo que dice en el titular de gestión de hoy día. Dice, no todos los retiros de AFP podrán aprobar un test de constitucionalidad. ¿Por qué lo dice? Porque recordemos que hace unos meses el Colegio de Abogados de Lima Sur presentó una demanda de inconstitucionalidad para que no se retiren los fondos. Retiro, ¿recuerdas? Sí. Que salió nulo. O sea, el TC le dijo, ustedes no tienen la razón. Luz verde, pueden retirar. Por eso es que nace el 7º y estos otros que estamos conversando. Pero este señor Monteagudo, muy orondo, muy fresco, sale a decir, no, perdón, no todos los retiros pueden aprobar. Entonces está yendo de la propia palabra de los magistrados que dijeron que estos retiros
eran constitucionales, porque era dinero de las personas. Este mismo señor ha estado declarando en los medios, perdón que me salta el tema de Fonavi. No, es bueno, es bueno. Ha dicho en el caso de Fonavi también, ¿no? Ha dicho, no se declara constitucional todo, sino una parte. Puedes retirar tu descuento que hicieron al trabajador. Y es lo que voy a tratar mañana en Exitosa, voy a estar en Chiclayo a las 11 de la mañana, Pedro. ¿Sabes cuántos aportes, cuántos descuentos, cuántos recursos financieros obtuvo la ley que dio Morales Bermúdez, Pedro? 10 formas de sacarle plata al Estado, a las constructoras, al trabajador y a los empleadores. De esos 10, uno solamente está aprobando el TC y los otros 9, como declaramos ayer con Nicolás, el Tribunal Constitucional está autorizando al gobierno para que le robe el dinero a los fonavistas. Sí, pero Gabriel, a ver, te interrumpo en esa parte. Perdón que me he faltado, Pedro. No, está bien, porque quiero complementar lo que está diciendo, porque el tema de Fonavi no deja de ser ajeno a la realidad nacional, no demanda de más de 2 millones de fonavistas que esperan su plata, que se recupere, y además que es una bandera de lucha de Exitosa. Pero quiero un poco parafrasear lo que dijo el señor Monteagudo, Manuel Monteagudo, que es precisamente tribuno del TC, cuando él sostiene que no solamente tiene que ver el tema del derecho a la propiedad. ¿A quién pertenecen los aportes? A los trabajadores y a la empresa o al empresario que en su momento también aportó para esa cuenta individual del trabajador. Pero también dice Monteagudo, ese tribuno del TC, dice Monteagudo que también el Tribunal Constitucional tiene que velar por el bienestar general, la estabilidad financiera, estabilidad fiscal, que se cumplan ciertos principios. En pocas palabras, si el gobierno dice no tengo plata para pagar, entonces el TC le da la razón, ok, no pagues todo lo que tienes que pagar y pagas solamente lo que el fonavista aportó de su cuenta individual. Eso es lo que explica Monteagudo. En resumen, Gabriel. Sí, pero también está fundamentándose en el fundamento número 59. Ahora, fíjate, Pedro, no lo han difundido mucho. Él dice, el Congreso no tiene capacidad de originar gastos del erario. Este dinero, como tú bien lo señalas, no es del erario, no es público, es del trabajador. Es privado. Pero ahí se está tumbando lo que él mismo dio en noviembre, cuando autorizó una partida presupuestal para que el Congreso gaste, ¿recuerdas? Sí. Entonces, ¿en qué estamos quedando? Las sentencias están modificándose, las sentencias cambian. Exitosa. Eso es lo que nos da que entender. Y permíteme, en tu programa vamos a decir la primicia, te voy a decir, Pedro, por favor, los 10 descuentos que le han hecho a los bonavistas hace 43 años y donde este TC ha autorizado uno. Permíteme, por mañana lo voy a decir a las 11, pero ahora a ver, la vamos contribución obligatoria de los trabajadores, Pedro, bueno, tú todavía estabas muy muchacho, yo trabajaba, me descontaban el 1% en mi sueldo. ¿A dónde iba? Al Fondo Nacional de Vivienda. Segundo, la contribución facultativa de los trabajadores independientes. ¿Cuánto le descontaban al trabajador independiente? 5% de su remuneración. Tercero, la contribución obligatoria de los empleadores, o sea, del patrón, de tu jefe. ¿Cuánto le descontaban? ¿Cuánto tenía que dar el empleador? 4% de los sueldos, que se lo está robando el Estado. Cuarto, mira, Pedro, la contribución obligatoria de las empresas constructoras. ¿Sabes cuánto aportaban las empresas constructoras, Pedro? 3% del valor de la obra, no de los sueldos, del valor de la obra, 3%. Esa plata se la está robando el Estado. Quinto, el aporte obligatorio del Estado, que era 20% de las contribuciones que efectuaban anualmente los trabajadores. Sexto, el producto de la venta del arrendamiento de inmuebles. Séptimo, los intereses que perciban por su depósito. Octavo, valores que se emite el Banco de Vivienda. Noveno, los créditos internos y externos que obtenga. Y 10, la transferencia a título gratuito que reciba previa asociación. Esos 10 montos, uno le está dando a los feriados. El resto, no encuentro otra palabra en el diccionario, el RAE, el resto se le está robando el Estado. Se lo está robando a los bonavistas. Eso no lo han sacado, eso no lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y tampoco ha dicho, lo que también hemos dicho esta semana, que ya hay una sentencia donde sí autoriza el Tribunal Constitucional pagar no solamente lo que le dan al trabajador, sino el resto que hemos hablado, empleador, Estado y otros que acabamos de leer. Perfecto. En el tema Fonavi entiendo que mañana tienes una información abundante en Exitosa Te Escucha, edición sábado, desde las 11 hasta el mediodía.
Sin embargo, volvamos al tema de AFP, Gabriel, por favor. Disculpa, más bien que no, para nada, es importantísimo que abordemos el tema FONAVI, que es bandera de lucha exitosa como medio de comunicación y por la cual nos hemos fajado como radio, como televisión, para que los fonavistas puedan gozar de ese derecho que les asiste. No es una dádiva, es un derecho que les corresponde. Pero, Gabriel, en el tema de AFP, donde también es un derecho y no es una dádiva, ¿crees que es prudente seguir interviniendo en los fondos privados de los trabajadores? Te pregunto, a bocajarro. Te agradezco por la pregunta. Hoy día entrevistó Karina al señor Tuesta. El señor Tuesta, cuando le entrevistan y se opone a todo esto, tiene que decir primero que él es remunerado de las AFP. Es planillado de las AFP. Él defiende los intereses de las AFP. Por eso ataca todos estos retiros. Y la pregunta que se cae por sí sola, Pedro, es la siguiente. ¿Dónde origino mayor rentabilidad con mis fondos? ¿Con las AFP o en una caja que, por ejemplo, te da 7-8%? Y es en una caja. Ellos mismos han dicho, para tener una pensión de 1.000 soles, tienes que aportar cerca de 300.000 soles. Aportar, y acuérdate que el aporte es el 10%. El sueldo es entonces 10 veces más. Sí. Tienes que haber ganado en 15, 20 años 3 millones o 4 millones de soles para tener 1.000 soles. Entonces, es un fracaso. Este año cumple 30 años los AFP. Es un fracaso. Si no, Pedro, la gente no hubiera sacado más de la mitad de los fondos, que antes tenían 180.000 millones de soles. Hubieran dicho, no, ¿cómo voy a sacar mi plata si estoy ganando buena rentabilidad? Pero ha sido todo lo contrario. Este sistema es un fracaso. Hay personas que están, habiendo aportado a la AFP, ganando menos que lo que te da la ONP, que es otro sistema fallido. Te pagan 300, 200 soles. Y muchos de ellos nos llaman a la radio, como aquí te consta, donde dicen, ¿cuándo va a haber el retiro ahora para los jubilados? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Por qué no se libera al jubilado, Gabriel, también retirar su fondo? Pero, Gabriel, a ver, yo me voy a saltar al otro lado, a la vereda de las AFPs o de los economistas que dicen no es prudente el retiro, no es conveniente porque se va a generar una situación de precariedad cuando el trabajador pasa a jubilación y no tenga ni un peso partido por la mitad como pensión. En ese extremo, Gabriel, si el sistema pensionario en el país, público o el privado, es precario, te reitero la pregunta, ¿es prudente seguir echándole mano a ese fondo que tienes dentro de un sistema precario, sabiendo que eso es un fondo para tu jubilación? Recordemos que estamos hablando de la AFP, ¿no es cierto? Sí, AFP. En las AFP, de acuerdo a las estadísticas, hay afiliados, ya no afiliados, jubilados, que cobran, Pedro, 10 a 15 soles. Por eso se dio esta ley del 95.5. No va a ser precario. Precario va a ser para los que viven de las AFP, para los que les pagan un sueldo para salir a matar. ¿Tú crees, Pedro, que esta ley de la AFP no hubiera caminado, la del 50%, la del retiro de las 4 IT, el retiro del 70%, no había caminado sola? No, es que está el lobby de las AFP, que interceden, cabildean en el Congreso. Yo me ratifico, una persona para poder tener una pensión de 1.000 soles tiene que ahorrar cerca de 300.000 a 400.000 soles de fondo. Como el fondo es el 10%, quiere decir que ha debido ganar en ese periodo 4 millones de soles. ¿Quién ha ganado 4 millones de soles? Entonces, ¿qué hacen esas personas? Retiran su dinero. Y si me voy a ir al extremo, bueno, pues lo invierto antes que lo tenga estas AFP. Y la pregunta también que se cae por sí sola. Perfecto, Gabriel. Un joven que tiene 30 años, Pedro, y que va al banco a pedirle plata para un crédito hipotecario y le cobran 30, 40%, y su plata no es factible que la retire sin que le cobren intereses y comprar su departamento. Eso es lo más concreto. Si el banco le diera menos intereses, él no retiraría sus fondos. Y ese banco recibe plata de las AFP a intereses muy pequeños, muy cortos. Gabriel, para ir cerrando ese tema, pero sin salir de lo que significa la AFP, por ejemplo, que necesita mucha más fortaleza en el tema del beneficio que el trabajador merece, porque es su plata la que se está administrando. Y esas AFPs ganan, sacan utilidades año tras año, mientras el fondo individual de capitalización sigue bajando.
por la situación que pueda atravesarse, con o sin crisis económica. Hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, siempre se registra pérdidas, aunque luego te digan se va a recuperar tu fondo, no te preocupes. Sin embargo, Gabriel, con lo que hablamos de la AFP, lejos de que el Congreso esté haciendo ciertos parches, ciertas modificaciones, ¿no sería más pertinente en esas circunstancias de que nos aboquemos a un sistema de reforma integral de las pensiones en el país? Porque si tenemos varias normas de retiros, tenemos el REJA, tenemos el tema del 25% para el tema de una cuota inicial de departamento, de un inmueble, tenemos otras figuras existentes, ¿por qué lejos de esos parches no nos abocamos a una reforma integral del sistema pensionario? Claro, en eso está, hay dos comisiones que se han formado, una en el Congreso de la República que ya venció su periodo, otra en el Ejecutivo que se venció en enero y lo han pateado para mayo. Efectivamente, va a haber una reforma integral. Llaman a los de la ONP, Pedro, a los del MEF para ver la reforma. En las AFP llaman a los señoritos de las AFP, llaman a la presidenta de la AFP, y el verdadero dueño de los fondos previsionales no tiene asiento en estas discusiones, Pedro. Al final de cuentas dice, ¿sabe qué, señor Pedro? Usted va a acatar esta ley, la 19990, y usted, señor de la AFP, va a acatar esta ley, la 31 tal. Pero ellos no participaron y ellos son los dueños de la plata. Esto es algo que ha ocurrido durante décadas de años, cientos de años en el Perú mientras existía el fondo de pensiones. Por eso es que las AFP ganan 500 millones de soles sentaditas, porque tiene gente que les timbean su plata afuera. Y son tan indolentes, Pedro, y tú debes recordar que en marzo del año 20, cuando empieza la pandemia, ellos estaban cobrando las utilidades del año 19, ¿recuerdas? Que lo sacamos en Exitosa, dijimos, miren lo que van a cobrar, y ellos dijeron, caramba, en época de pandemia, mejor lo vamos a cobrar después. Pero mira la frialdad de estos señores, las comisiones abusivas que cobran, esos seguros previsionales que no lo entiende nadie, son caros, y la rentabilidad. De repente te ha pasado a tu fondo, empezó la pandemia, tenía 100.000 soles, y después bajó a 70, 60, 50.000. Hay gente que se quería morir, nosotros le decíamos, no, ese fondo se va a recuperar, pero ellos siguieron cobrando las comisiones abusivas, ellos siguieron ganando sus sueldos dorados, el presidente, la secretaria, lo que ellos ponen, su grupito, su gentita, ¿con plata de quién? De los afiliados, que no tienen ni voz ni voto. Bien, Gabriel. Bueno, solamente para cerrar el comentario que estás haciendo y complementar, el ministro Alfonso de Arancén hace unos días estuvo aquí en Exitosa, le entrevistamos y yo le pregunté sobre el tema justamente de AFP y la reforma del sistema de pensiones. Y le hablé justamente de lo que mencionas, que los aportantes exigen y que se merecen un asiento en el directorio. Que deben tener voz y voto en saber y opinar y decidir a dónde va mi plata. Y el ministro de Arancén lo que dijo es que comparte plenamente esa posición y ojalá que esa expresión pública lo materialicen desde el gobierno en una propuesta de la reforma del sistema integral de pensiones que el gobierno dijo que lo iba a plantear para quincena de marzo y ya se nos va marzo y no tenemos luces de esa iniciativa del Estado. Gabriel, muchas gracias por la comunicación. Estaremos atentos a mañana a tu programa a las 11 de la mañana en Exitosa Te Escucha. Fuerte abrazo, Pedro. Muy buenas noches. Un abrazo para ti, Gabriel. 9:53. Vamos a la comunicación telefónica aquí en Exitosa. Estamos a través del 251-9422 y el 940-800-800 conectándonos con la persona para que nos puedan alcanzar sus opiniones sobre temas que estamos abordando y también la pregunta exitosa que hemos planteado el día de hoy, que queremos seguir recibiendo las respuestas de la población que en esos instantes está sintonizando nuestra programación a través de la plataforma televisiva y las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Juan.